Ahí sí, le puse grabar. Ahora sí, los dos cimientos, Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpeando contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Primero que todo, los últimos dos versículos es como la culminación del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como ya les dije, es un sermón que está conformado de varios capítulos y tiene la particularidad de que fue el primer sermón de Jesús cuando se presentó como el Hijo de Dios, después de haber sido bautizado y después de haber sido tentado. Por lo tanto, esta palabra o estos textos están conformados por distintas enseñanzas. Y la gente se admiraba, porque la gente veía a Jesús y como dice acá la palabra, que enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué dice que enseñaba como alguien que tiene autoridad? Porque dice, mas yo os digo, repetidas veces dice, mas yo os digo. La ley dice esto, ¿no es cierto? Los fariseos dicen acá, los fariseos enseñan esto, pero yo digo, ¿no es cierto? Porque él hacía la comparación de lo que enseñaban los fariseos, que ponían más carga de la que el pueblo podría llevar, que ni ellos podían cumplir, pero Jesús dice, no, no es así. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿no es cierto? Perdonarás a tu enemigo, ¿no es cierto? Si él te da una bofetada en la mejilla, tú ponle la otra, ¿ya? Si te pide prestada la túnica, pásele también la capa, ¿no es cierto? Entonces, rompía ciertos esquemas que habían, producto de la cultura, de la ley, de la religión, ¿ya? Y ahondaba más en una virtud y en un fruto esencial para nuestras vidas, que es el amor, ¿ya? No es que él vino a, como dice la palabra, no vino a abolir la ley así, como a destruirla y pisotearla, sino que vino a cumplirla y vino a establecer una nueva era, la era de la gracia, ¿ya? No es solo un cambio de reforma intelectual, ¿no es cierto? Un cambio cultural, no, era un cambio tan trascendental que trascendió los cielos y la tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue el tiempo donde vino Jesús, es el momento donde se cumplió la profecía, donde el Hijo de Dios se iba a presentar para poder entregar su vida para que nosotros nos salváramos. A través de esa cruz, Dios, por gracia, perdonaba nuestros pecados y Él pagaba la fianza para que nosotros no cayéramos ni pagáramos, ¿no es cierto?, la sentencia que estaba por sobre nosotros. Así que es un momento tan importante, tan esencial, y el Sermón del Monte tiene esa característica, que empieza desde, por ejemplo, en el libro de Mateo empieza desde el capítulo 5 y culmina en el capítulo 7. Entonces la gente se maravillaba, quedaba, ¿no es cierto?, para adentro, se interesaba, porque la gente buscaba, era gente en ese tiempo de que también muchos se presentaban como mesías, como filósofos, como los mismos fariseos, ¿no es cierto?, que imponían también la ley, y entre otros había otras ramas que eran de los judíos, pero Jesús también se presenta también como una novedad. Entonces se maravillaban porque, como dice la palabra, enseñaba como alguien que tenía autoridad. Aquí estamos viendo entonces que esta palabra, en la cual ya ahondando en específicamente lo que quiero tratar hoy día, es que la palabra trata sobre dónde estamos edificando nuestras vidas, ¿ya? Y cuando uno establece un proyecto de vida no lo, no lo establece para solamente el día de mañana. Uno establece un proyecto de vida para toda la vida, ¿no es cierto? No solamente de aquí a unos meses,
Mi proyecto no es un proyecto que va a durar de aquí a un día, una semana, un año, 3 años, 5 años, no. Es lo que voy a hacer y voy a cimentar de aquí para toda la vida. El mismo hecho, por ejemplo, de a dónde voy a vivir, con qué reglas voy a vivir, de qué forma voy a vivir, con quién voy a vivir, con quién voy a establecer mi vida, son, digamos, proyectos esenciales y no se pueden tomar así a la ligera, no se pueden tomar así con liviandad, no se pueden tomar así como así. Por lo tanto, la palabra nos enseña que todo lo que nosotros vamos a cimentar que sea sobre una roca sólida, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a vivir? ¿Con qué virtudes nosotros vamos a vivir? ¿Y con qué normas y leyes nos vamos a regir? ¿No es cierto? Es lo que quiero hablar en esta palabra. Primero que todo, ¿estamos preparados para proyectarnos de esta manera como lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra vida personal? Esta palabra nos invita también a que nosotros observemos, analicemos cómo está nuestra vida. ¿Está nuestra vida cimentada sobre la palabra o sobre la arena? ¿Ya? Porque cuando dice quién estableció, ¿no es cierto? Quién construyó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Cristo. A eso se refiere. Y la arena es sobre cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, la roca es con qué forma y de qué manera me voy a regir, de qué manera me voy a proyectar. ¿Y cómo puedo yo cimentar sobre esa roca? Cimentarme sobre la roca y construir y proyectarme a futuro, proyectarme en el día a día, significa vivir conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios me permite a mí tener una norma de conducta, me permite poder también hacer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios, regirme bajo la voluntad de Dios, conocer el secreto que Dios tiene para mí, la revelación, los misterios que Dios tiene para mí en mi vida personal, el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no es cierto? Todo eso lo puedo encontrar en la palabra de Dios. La base, el fundamento de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Desde ya, independiente de lo que vayamos a hacer el día de mañana, lo que vayamos a hacer el día de mañana tiene que estar bajo la palabra de Dios. Sea que me voy a vivir a otro lugar, sea que voy a seguir viviendo acá, sea que aún no tengo claro lo que voy a hacer en mi futuro, pero lo que sí tengo claro que tengo que vivir bajo la palabra de Dios, porque es lo que como hijo de Dios tengo que hacer, vivir bajo la voluntad de Dios, porque es lo que Dios quiere, porque por algo soy hijo de Dios. Soy hijo también como de mi padre, ¿no es cierto? Y sería una deshonra si desobedezco la voluntad de mi padre y de mi madre, ¿no es cierto? Sería un mal hijo, es obvio, ¿no es cierto? Así también, como un hijo de Dios, tengo que vivir bajo la voluntad de Dios. Algo tan simple, por ejemplo, o algo tan fácil de entender, y como podemos establecer como ejemplo, son los 10 mandamientos. ¿Ya? Los 10 mandamientos es un resumen de la ley, ¿no es cierto?, que Dios establecía como norma de conducta. Y ya eso da una base de cómo vivir y proyectarme en esta vida. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que ser la base, el fundamento de cómo voy a vivir y cómo me voy a regir en mi vida. ¿Ya? Eso significa vivir bajo la roca que es Cristo. ¿Ya? Vivir bajo la arena, entonces, ¿cuál sería la contraparte? En no hacer la voluntad de Dios, sino vivir bajo la voluntad mía, conforme a mi voluntad, conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que bien me parezca, pero cuando vivo bajo una vida relativa, ¿no es cierto? Un relativismo, digamos, en que ya, ok, yo por opción voy a elegir vivir bajo la forma en que yo quiero y voy a vivir conforme a lo que a mí me parece, conforme a mi propia opinión, ¿ya? Eso significa, y Dios quiere decir cuando se habla de alguien que vive bajo la arena, ¿ya? No estamos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo la voluntad conforme a lo que nosotros queramos, ¿ya? Hermano, ¿me dan un segundito? Eh,
Deme un segundito, tengo que arreglar un asunto y me conecto inmediatamente. Voy a silenciar el micrófono. Si alguien puede rellenar, por favor. Me salió un imprevisto. Deme un segundito. Ya, ¿me escucho? Si alguien me puede confirmar, por favor, se los agradecería. Creo que sí, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, creo que me estoy escuchando. Ya, les pido disculpas, me salió un imprevisto, pero ya está solucionado. Ya, entonces, como les decía, eh, ¿de qué depende el futuro que yo voy a establecer? O independiente, si voy a vivir a otro lugar, voy a vivir un terreno, o tal vez no, ¿no es cierto? No va solamente esta palabra enfocada a lo que vayamos a hacer en el futuro nosotros como iglesia, sino que es algo que tengo que aplicarlo como hijo de Dios sí o sí, establecerme bajo a vivir bajo la roca o vivir bajo la arena, o sobre la arena, mejor dicho, ¿ya? Como decía, entonces, vivir sobre la arena es vivir bajo mi propia regla de conducta, vivir bajo a mi propia moral, vivir bajo a cualquier otro tipo de filosofía que no sea la verdadera y absoluta, que es la palabra de Dios. ¿Un cristiano puede vivir bajo sobre la arena? Claro que sí, claro que sí, porque la palabra que Jesús aquí predica va dirigido principalmente a los hijos de Dios, ¿ya? No es solamente a las personas que no sean cristianas, ¿no es cierto? Y que viven bajo un relativismo moral de cualquier otro filósofo por ahí o de cualquier otra religión, que por supuesto se aplica también esta palabra para ellos, pero principalmente el Hijo de Dios tiene por obligación vivir bajo la voluntad de Dios, ¿ya? Por lo tanto, esta palabra principalmente va dirigida a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, eh, o sea, perdón, porque nosotros como cristianos, si nos alejamos de la palabra y nos alejamos de vivir eh, conforme a la voluntad de Dios, también nosotros nos cimentamos sobre la arena. Bien, ¿qué quiere decir estar sobre la arena y por qué es peligroso? Porque ante cualquier confusión, ante cualquier problema, ante cualquier imprevisto o ante cualquier eh, corriente teológica o filosófica que se aparece por ahí, y ya hemos visto muchas, inmediatamente nosotros les vamos a creer, porque la palabra de Dios también es luz que me permite discernir en este mundo lleno de oscuridad. Me permite discernir quiénes son los que predican la verdad y quiénes son los que predican la falsedad. Si yo no estoy claro y no estoy viviendo sobre la arena, o sea, vivo conforme a lo que yo quiero, si quiero leo la Biblia, si quiero oro, si quiero le hago caso a la Biblia, si quiero me someto a la voluntad de Dios, entonces voy a andar vagando, confundido, creyendo cualquier corriente filosófica o corriente teológica que ande por ahí, ¿no es cierto? Y como le digo, de estas sabemos que hay muchas, ¿no es cierto? Entonces, como hijo de Dios, voy a andar tropezando en nuestra vida, ¿no es cierto?
Vamos a cometer errores. Claro que estamos expuestos a cometer errores, pero si nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios y haciendo, leyendo la palabra, ser persistente en ella, meditar en ella, ¿no es cierto? Nunca voy a ser confundido y nunca voy a tropezar, ¿ya? No, la probabilidad de cometer errores va a ser muy baja, ¿ya? Casi nula. Obviamente uno siempre puede equivocarse aún así, pero tenga por seguro que van a ser muy pocas, casi nada, ¿ya? Porque la palabra es una promesa que, eh, que se presenta como una luz que me impide ver en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra? Que era para poder proyectar mi vida y para establecer mi proyecto de vida, lo importante es que sea donde sea con quien sea como sea mi forma de vivir, lo importante es que mi estilo de vida y mi norma de conducta, mi forma de comportarme sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Y qué es lo que es la voluntad de Dios? Uno puede decir, la voluntad de Dios es la palabra. ¿Pero qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que para poder ser un hijo de Dios tengo que nacer de nuevo. ¿Y qué tengo yo como fruto? Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no es cierto? El amor es tan esencial, hermano. Tener la capacidad de perdonar a mi enemigo, por ejemplo. Tener la capacidad de soportar. Si yo amo, tengo que tener la capacidad de soportar con paciencia las pruebas, con paciencia los errores de mi hermano. Aunque ellos se equivoquen, tengo que estar siempre dispuesto a perdonar que a ser a una persona vengativa. Como acto de amor tengo que tener la capacidad de creer, tengo que tener la capacidad de poder confiar, tengo que tener la capacidad de poder eh, ayudar, tengo que tener la capacidad de poder servir a quien esté necesitado, estar siempre dispuesto y no anteponer mis propios necesidades, ¿no es cierto? Sino que también pensar en mi hermano que puede tener una necesidad. Y las necesidades, ¿no es cierto? La mayoría de las veces son de forma imprevista. No las predecimos nosotros. A veces nuestro hermano nos puede llamar, ¿no es cierto?, a altas horas de la noche, nos puede interrumpir el sueño y nos puede pedir un favor, ¿no es cierto? ¿Estaremos dispuestos a interrumpir nuestro sueño, que para nosotros, para muchos de nosotros es sagrado, ¿no es cierto? Porque al otro día tengo que trabajar. ¿Estaré yo dispuesto a poder sacrificar un poco de mi descanso con tal de ayudar a mi hermano? ¿Estaría yo dispuesto también a sacrificar un poco de mi comida, ¿no es cierto?, para dársela a mi hermano que está con necesidad? ¿Estaría yo dispuesto a darle a quien esté necesitado de cualquier cosa, de lo que sea? Entonces, a eso se refiere a vivir en comunidad. La iglesia primera, que yo creo que el mejor ejemplo para poder usar de referencia de cómo vivir, tenía esas virtudes. Por ejemplo, cuando dice eh, que Esteban y todos los otros discípulos, todos los otros cristianos, ¿no es cierto?, los hijos de Dios que estaban ahí, jóvenes, se les nombra a ellos como personas llenas del Espíritu Santo, llenos de amor, llenos de disposición de hacer la voluntad de Dios, dispuestos a servir, varones piadosos, ¿no es cierto? Dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Imagínense, la palabra dice que ellos estaban para servir las mesas, o sea, servir a aquellas personas que están con necesidad. Gente que, claro, estaba con necesidad de comida, ¿no es cierto? Tenía hambre, había que hacer la comida, entonces los recursos eran para eso en la iglesia primera. Esa iglesia que usted puede leer en el libro de Hechos, ¿no es cierto? Cuando se conformó las primeras iglesias, las comunidades de los primeros cristianos, en aquella época donde ser cristiano era perseguido, ¿no es cierto? Tanto por los judíos como por los romanos. Entonces ellos tenían que escapar de la ciudad, tenían que vivir en comunidad, así como lo vamos a hacer nosotros, ¿no es cierto? Y hay una similitud tanto en esa iglesia, hay una similitud de esa iglesia con lo que vamos a vivir nosotros como experiencia, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, como iglesia tuvieron que arrancar y tenían que vivir en comunidad.
la regla principal para poder vivir en esa comunidad no era ser el más buena onda, ¿no es cierto? No era ser el más simpático, ¿no es cierto? No era no sé, po, no eran virtudes superficiales, eran virtudes espirituales. En cualquier, no era el más bueno para la pega tampoco, porque había que trabajar, había que construir, ¿no es cierto? No era llegar y tirarse por ahí en cualquier monte, ¿ya? Había que construir, había que armar carpa, había que... Imagínense todo lo que había que hacer en esa época, ¿no es cierto? Había que hacer infraestructura, hacer una mesa, hacer una silla, hacer la comida, ¿no es cierto? Entonces, los más virtuosos no eran los que cocinaban más ricos también, ¿no es cierto? Los más virtuosos eran los que estaban llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, los que hacían la voluntad de Dios. Todas esas personas son las que destacaban. Y Esteban y muchos de los otros que acompañaban a estos jóvenes estaban llenos de la presencia de Dios. Entonces imagínense, por hacer una cosa tan simple como servir un plato de comida, yo tengo que estar lleno de la presencia de Dios. Tengo que estar dispuesto a servir y sacrificarme a mí mismo, porque aquí vamos a sacrificar tiempo. Ellos sacrificaron tiempo, ellos sacrificaron una vida entera, porque habían conocido la verdad absoluta. Entonces, eso trascendió tanto sus vidas que el resto era vanidad. Y así en el cristiano del día a día, yo como hijo de Dios en el día a día, tengo que estar dispuesto siempre a sacrificar, porque muchas veces estoy más dispuesto a hacer lo que yo quiero, ir a salir por ahí, ir a ver tele, ir a estar en el celular, ir a pasarla bien por ahí, pero ¿estamos dispuestos a servir? Muchas veces no lo estamos. Muchas veces preferimos dormir, muchas veces preferimos nosotros alimentarnos nosotros primero y después el resto, no sé, no me importa. Entonces, eh, la vida en comunidad, la vida como hijo de Dios en general, eh, una de las grandes características es estar dispuesto a sacrificar y servir. Esa es una de las virtudes del amor, tener paciencia, ser benigno, estar dispuesto a sacrificar, estar dispuesto a pensar bien de mi hermano, a no ser celoso, ¿no es cierto? A estar dispuesto a soportar todos, porque como seres humanos nosotros siempre vamos a estar con problemas, diferencias de opinión. eh, por supuesto que van a haber problemas de carácter y aquí nadie se va a salvar, porque aquí yo no predico aquí arriba de un cajón de tomate, ¿no es cierto? Predicando como si yo fuera el más perfecto y el resto no. Yo no lo hago con esa intención, sino que lo hago porque esta palabra primeramente es para mí, ¿ya? Entonces, nadie se salva y nadie aquí es más perfecto que otro, porque todos de alguna u otra forma vamos a tener problemas de carácter, ¿ya? Cosas que tenemos que ir trabajando en el día a día. Y por eso esta palabra también, porque ahí está el cimentar nuestra vida sobre la roca, ¿ya? Y como les dije en un principio, cimentar nuestra vida sobre la roca es cimentar nuestra vida sobre la palabra de Dios, y estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios, no de manera conformista, ¿ya? O sea, eh, hacer lo básico, cumplir con conectarme al culto, ¿no es cierto? Una vez a la semana, dos veces a la semana y ya está. No, tener una experiencia personal, o sea, en nuestra casa, en la intimidad de nuestro hogar, de nuestro dormitorio, ¿no es cierto? Hincarme, leer la Biblia, ver qué es lo que puedo aprender cuando leo la Escritura, qué es lo que Dios quiere para mí, orar, que Él me fortalezca, hacer de que Dios sea el primero en nuestra vida. Y eso cuesta también, porque muchas veces le damos prioridad a nuestros deleites, a nuestra familia. No digo que eso sea malo, sino que a veces nuestra familia o nuestro deleite eh, o nuestro gusto, ¿no es cierto? Algún pasatiempo, algún hobby, alguna distracción, ¿no es cierto? A veces termina siendo más importante de lo que yo haya hecho por Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí el trabajo del cristiano del día a día. Un cristiano que se cimenta sobre la roca se preocupa de vivir una experiencia personal con Dios, en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda.
conectarme, por ejemplo, al culto no tiene que ser un acto de porque, de obligación, por el que dirán, ¿no es cierto?, por la presión religiosa. No tiene que ser una así la experiencia, tiene que ser una experiencia de de que, aquí es donde yo voy a aprender, aquí yo voy a edificar mi vida, aquí estoy porque necesito de Dios, ¿no es cierto? No es una cosa de marcar tarjeta, como se dice por ahí. Es una cosa de porque esto también es parte de hacer la voluntad de Dios, y aquí yo me sirvo de una palabra que sé que me va a hacer bien para mi espíritu, ¿eh? Entonces, tenemos que estar dispuestos a sacrificar, tenemos que estar dispuestos a vivir bajo la voluntad de Dios. Porque no es solamente para mí también, no es solamente por los que estamos ahora presentes, sino también es por las futuras generaciones. Pensemos, ¿no es cierto? Sabemos que la venida de Cristo está cerca, ¿ya? Y probablemente quede muy poco tiempo, pero eso no quiere decir de que el tiempo no pase. El tiempo pasa, ¿no es cierto? Los hijos van creciendo, los niños van creciendo, van adaptándose, ¿no es cierto? Conforme a su edad, a la adolescencia, ¿no es cierto? Van conociendo nuevas cosas, van aprendiendo nuevas cosas. Es importante de que usted como padre le cimente sobre sus hijos, tiene que ser, es importante que todo lo que usted le enseñe sea bajo la palabra de Dios. Doctrina, normas, ¿no es cierto? Mandamientos, la voluntad de Dios, ¿no es cierto? La moral. Y es muy importante en estos tiempos porque sabemos que Satanás está liderando una guerra contra la familia, ¿ya? No es tanto con el político, ¿no es cierto? No es tanto con el país, sino su objetivo principal es la familia. ¿Y quiénes son el blanco? El blanco de la familia es los hijos, las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones, cuando son desviadas de las normas morales, cuando crezcan, van a estar tan desviados que las futuras generaciones de esos hijos que ya están desviados, uf, van a ser peor. Y así es como se corrompe la sociedad. Se trabaja en generación. Generación tras generación se va corrompiendo, maldiciendo, destruyendo la familia. Entonces, esta palabra también, cuando hablo de cimentar sobre la roca, hablo también de que los hijos deben ser instruidos en la palabra, desde ya. ¿M? Conversaba hace unos días atrás con un amigo que me hablaba de su preocupación por su hija y qué puedo hacer porque yo quiero llevar a la iglesia, me contaba. Yo le decía, viejo, los, los principales responsables de poner resistencia a toda la degradación moral que estamos viendo en estos tiempos son los padres, ¿ya? No pongan la confianza de que tu hija va a estar segura en la iglesia, en la escuela, ¿no es cierto?, el Estado. No, son los padres. La iglesia puede hacer su labor, sí, el pastor puede hacer su labor, claro que sí, pero no es suficiente porque siempre debe estar el padre presente. Son los padres, son los principales responsables de oponer resistencia y la protección a la degradación moral que estamos viendo y está destruyendo la familia. Y sus hijos son el blanco, ¿ya? Usted ya tiene un carácter formado, usted ya tiene una vida hecha, realizada en cierta parte, ¿no es cierto? Usted ya sabe cómo es la cosa, sabe, bueno, hablo a los hijos de Dios, a los cristianos, ¿no es cierto?, que viven bajo la palabra de Dios, saben cómo es la cosa, ¿no es cierto? Usted ya sabe lo que es bueno, lo que es malo, ¿no es cierto? Pero los niños no, recién están despertando, ¿no es cierto? Están creciendo y están entendiendo cómo funciona el mundo, ¿no es cierto? Entonces, si yo no me preocupo, los niños muy pequeños, ya usted los va a perder. ¿Y dónde se están perdiendo? En la escuela, en el celular, en la televisión, en la música, en la cultura, ¿ya? Y si los padres no ponen resistencia, todas estas cosas se los va a absorber. Y cuando ya sean adolescentes, ¿no es cierto?, ya tenga capacidad de poder decidir por sí mismo, entendiendo lo que es bueno y lo que es malo, ya va a ser más difícil. Entonces, es una pelea dura la que está teniendo la familia hoy en día. Entonces,
los padres, cuando hablo también de cimentar nuestra vida sobre la roca, también se refiere a que la familia, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que enseñar e instruir bajo la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Ya? Bueno, yo hablo en general, yo no tengo hijos, pero la palabra es clara cuando se trata de hablar a los padres. Y yo le hablo a los padres porque es importante que nos preocupemos de lo que está pasando en nuestro alrededor, y esto es un tema que hemos hablado siempre, ¿ya? Entonces, hoy más que nunca, Satanás, ¿no es cierto? El mal está acorralando a la sociedad para que cada día se alejen del cristianismo. Como les dije, con las películas, la música, en la universidad, en los colegios, en la televisión, ¿no es cierto? Las falsas religiones, las falsas filosofías, ¿no es cierto? Filosofías que son anticristianas, eh, posturas políticas también que son totalmente anticristianas, y el mismo satanismo también, po, que a lo mejor usted no va a ver un satanista hablando por televisión abiertamente, pero sí lo va a ver a través de su simbología, de lo que promueve, ¿no es cierto? Haz lo que quieras, no hay ni bien ni mal, no hay Dios, ¿no es cierto? La religión es algo anticuado, ¿no es cierto? Esas cositas, esos pequeños dardos que van trabajando de a poquito, van degradando a la sociedad, y sus hijos son los primeros en recibirla y son los primeros en ser afectados. ¿Ves? Entonces, eh, no piense solamente cuando reciba un terreno, no piense solamente que usted lo va a poder disfrutar en el presente, sino también siembre, y una palabra que va a ser importante, ¿no es cierto? Sembrar en ese terreno, siembre también para el futuro. ¿Y en qué principalmente? En su familia. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Amén. Así que esta es la palabra que yo les tengo para compartir. Espero que haya quedado claro, y bueno, y si alguien tiene dudas, consulta, el micrófono está abierto. Pero principalmente yo me quiero enfocar en que tenemos que sembrar, tenemos que cimentar nuestra vida bajo la palabra de Dios, porque es un proyecto a largo plazo, un proyecto de vida. No es cualquier cosa, no estoy aquí decidiendo, no estamos comprando una prenda de ropa, no estamos comprando un celular, no, estamos comprando nuestro futuro, ¿ya? Y incluye a todos, porque todos tenemos un proyecto de vida a largo plazo, ¿ya? Nadie aquí está fuera, sino que usted preocúpese de lo que usted está sembrando, usted le está sembrando también para el futuro. Lo que, si yo me desvío ahora, ¿no es cierto? Me desvío un poquito, una línea se desvía un poquito, a medida que la línea avanza, más se va a ir notando el desvío, ¿no es cierto? Si yo no hago y no vivo bajo la voluntad de Dios, quizás ahora no voy a ver las consecuencias, pero en el futuro sí, ¿no es cierto? Porque uno también siembra a largo plazo. Uno edifica, no edifica un edificio o un puente de un día para otro. Hay proyectos que duran 2, 3, 4 años, 5 años, proyectos grandes, mega construcciones. Usted véalo así, usted está sembrando una mega construcción a largo plazo. Y el resultado de eso se va a ir dando cuenta conforme a lo que usted, a dónde lo edificó, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta vivir bajo la voluntad de Dios. Principalmente enfóquese en los frutos del Espíritu. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Que yo tenga gozo, paz, sea pacificador. No busque el conflicto, ni la venganza, ni la discusión, sino, primero que todo, busque la paz, ¿ya? Que todo se trate en armonía, ¿verdad? Que yo sea benigno, o sea, que tenga siempre buenas intenciones, ¿ya? Que yo sea misericordioso. Antes de ir y vengarme, mejor tengo misericordia y entender por qué actúo así, mi hermano, ¿no es cierto? Que yo tenga paciencia. No todo se va a ir resolviendo de un día para otro. Muchas cosas se resuelven y hay que tener paciencia, pero quizás ahora no lo vemos, pero en el futuro sí vamos a ver los resultados que nosotros queremos en nuestra familia, en nuestro alrededor, con nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Eh,
Y así no, no dejarme llevar por mis emociones e ir muriendo a las obras de la carne, ¿no es cierto? Eh, mansedumbre, ¿no es cierto? Templanza, fe. La fe también es un fruto del Espíritu. La fe es tener claro que Dios tal vez se pueda demorar, pero tengo que vivir bajo el tiempo de Dios, ¿no es cierto? Es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que define la fe en el libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos 11 es la fe, ¿no es cierto? La convicción de lo que no se ve. eh, y bueno, eso, se fue un poco la palabra, pero Hebreos 11:1, ¿no es cierto? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Eh, esas cosas yo tengo que vivir y esa debe ser mi norma de conducta. Bueno, y el más importante es el amor, ¿ya? Hay un capítulo entero dedicado a qué es lo que define la palabra por amor, ¿no es cierto? Y eso está en Primera de Corintios, anótelo por ahí, Primera de Corintios 13:1-13, ¿ya? Y anote también Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y léalo hasta el 25. De hecho, lo voy a leer ahora. ¿Ya? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos hijos de Dios, el pecado, el Hijo de Dios, eh, trata y lucha contra el pecado para abandonar el pecado. Trata de vencer el pecado como Cristo venció el pecado en la cruz, ¿no es cierto? Gracias a la cruz nosotros, el Espíritu Santo nos da el entendimiento, el discernimiento y la fuerza para luchar contra el pecado. Porque antes, cuando no éramos hijos de Dios, ni le conocíamos a Él, ni su verdad, por más que intentásemos, nunca íbamos a vencer el pecado. E incluso encontrábamos que aquellos pecados eran buenos, eran normales, ¿no es cierto? Porque la sociedad vive, ¿no es cierto? La sociedad sin Dios, eh, muchas de las cosas que Dios condena, el mundo las celebra. Y así puedo nombrar muchas, ¿no es cierto? Mentir, robar, matar, fornicar, adulterar, violar, todas y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces en Cristo debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. El 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y importante esa palabra, la envidia, ¿no es cierto? Nadie está libre de la envidia. Todos de alguna u otra forma hemos caído en la envidia. Y la envidia puede llegar a ser peligrosa porque acuérdense que la palabra dice que los fariseos por envidia de Jesucristo lo crucificaron, ¿ya? Por envidia. ¿Por qué? Porque no soportaron que llegara una persona, un aparecido, ¿no es cierto? Que de repente llegara, se proclamara como hijo de Dios, hiciera milagro y se proclamara como la verdad absoluta, ¿no es cierto? Y el pueblo, todo el pueblo le seguía, todo el pueblo seguía a Jesús, se maravillaba, lo buscaba, buscaba milagros, buscaba escuchar las palabras, como decía delante, el pueblo se maravillaba por sus palabras porque hablaba como alguien que tenía autoridad, ¿no es cierto? Entonces los fariseos no soportaron, se les encendió la llama de la envidia y no soportaron y lo buscaron hasta matarlo. Pero era el propósito, ¿ya? Pero imagínense cómo actúa la envidia a tal punto que podemos llegar a matar a una persona, ¿ya? Entonces, a veces la gente por envidia se cega tanto que hace daño y no se da cuenta, e incluso se goza en eso. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Examinémonos siempre a nosotros mismos, busquemos a Dios que nos dé el entendimiento, eh, que Él abra nuestros ojos, que vean qué le estamos fallando. Esas son oraciones sinceras. Buscar a Dios y pedirle que nos alumne en qué estamos fallándole.
¿En qué estamos pecando? ¿Ve? Eh, y así poder luchar contra aquello, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno a lo mejor no se da cuenta, pero ya cuando uno vive y se proyecta a futuro, ¿no es cierto?, con una persona o en comunidad, uno después también con, nosotros nacen cosas que no nos habíamos dado cuenta que las teníamos, ¿ya? En nuestro carácter, en nuestra forma de ser, nuestro orgullo, ¿no es cierto?, nuestra soberbia, ¿no es cierto?, ser llevado a nuestras ideas, creer que siempre tenemos la razón. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, muchas veces florecen y estaban ahí, pero no nos dábamos cuenta que estábamos ahí. Y gracias a Dios que nos damos cuenta muchas veces a tiempo, porque eh, eso nos ayuda a corregir nuestras faltas. Entonces, que, que permitamos que Dios examine nuestros pensamientos y nuestro corazón, ¿no es cierto? Así que yo les dejo con esta palabra, que esta palabra sea de reflexión, ¿ya? Que su palabra nos edifique, nos confronte, nos corrija, ¿ya? Porque cimentar sobre la roca es cimentar para el futuro, ¿ya? Y en el futuro vamos a ver si ese edificio quedó bien construido, ¿no es cierto? Una casa cuando se edifica sobre un terreno blando, la arena, ¿no es cierto? Si yo no me preocupo por ponerle un buen estabilizado, un buen cimiento, ¿no es cierto? Un buen radier, la casa al primer temblor, a propósito del temblor, ¿no es cierto?, que tuvimos ayer en la Antártica, eh, al tiro se va, ¿no es cierto?, eh, desnivelando, se va cayendo, ¿no es cierto? Cuando no hay buen cimiento, la casa ya comienza a destruirse. Si no está bien construida, bien edificada, ante el primer viento, el primer vendaval que se nos presente, se destruye. Como decíamos con los chiquillos, piensa en la historia de los tres chanchitos, ¿no es cierto? Uno construyó una casa de paja, otro de madera y otro de ladrillo. Entonces, la palabra cuando nos habla que tenemos que cimentar sobre la roca, habla un poco de eso, po, de tener una casa sólida, firme, para cuando vengan los problemas y vengan las dificultades, nosotros estemos firmes, ¿ya? Y no nos desviemos ante cualquier confusión, o no caigamos, ¿no es cierto?, en pleitos, peleas, envidia, ¿no es cierto?, conflictos, ¿ya? Sino que todos lo enfrentemos en paz, en armonía, en gozo, en amor, ¿no es cierto?, y que nos permita vivir una vida en comunidad de forma sana. Amén. Así que ahora sí los dejo con esta palabra. Yo espero que haya sido un aprendizaje donde usted lo pueda meditar de forma profunda, porque es importante saber dónde estemos sembrando. Sembremos para el futuro. Y como les digo, sembremos en nuestra familia también. Nuestra familia tiene que estar cimentada bajo valores sólidos y firmes, ¿no es cierto? Porque el ataque contra la familia hoy en día es brutal, ¿ya? Es brutal. No hay por dónde, porque a donde sus hijos vayan, ¿no es cierto?, estén navegando por ahí en el internet o estén donde estén, los van a desviar de los valores cristianos, ¿ya? Si esto no se trata de una lucha política, del conflicto, el conflicto entre el capitalismo y el comunismo, ¿no es cierto?, del globalismo, los patriotas, es algo mucho más profundo. Es literalmente Satanás contra los cristianos. Esa es la lucha que estamos viviendo hoy en día, sin exagerar, sin decirlo de una forma cliché, ¿no es cierto? Sin ponerle color a la cosa. Principalmente es una lucha contra el cristianismo, ¿ya? Y podríamos hablar de manera más profunda cómo se manifiesta políticamente, moralmente, filosóficamente, todas estas cosas. Se manifiestan de forma política, ¿no es cierto?, cuando hablamos de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, con los antecedentes políticos que estamos viendo hoy en día. Se manifiesta moralmente cómo la gente cada día se desvía, ¿no es cierto?, en leyes antinaturales, ¿no es cierto?, y leyes como las leyes del aborto, pro LGBT, ¿no es cierto?, eh, el naturalismo o ecologismo que mira al ser humano como una plaga, ¿no es cierto? También podemos hablar
en otro tiempo de eso, pero se manifiestan de esta forma. Pero detrás de todo esto es una lucha contra el cristianismo y la Biblia, ¿ya? Entonces, por eso es importante cimentar bajo fundamentos sólidos. ¿Amén? Ya. Eso ha sido todo, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, consulta, no dude en desactivar su micrófono y hablar. ¿Alguien tiene alguna opinión o, bueno, comentario, lo que sea? ¿Me escuchan? Ya, estoy leyendo aquí al Eric. Buen tema, estamos medios... Ah, Sí, Conrado, yo tenía problemas con la conexión, pero súper. ya, gracias, Linda. Bueno, aquí Eric me dice, buen tema, estamos medios pero buena prédica. Gracias, Eric. Gracias, Eric. Sí, pues, bueno, de eso se trata, que sea algo que nos lleve a reflexionar a todos, ¿ya? Así que lo importante es que lo tomemos por obra, que le tomemos el peso al asunto, ¿ya? Y bueno, como les digo, uno no siembra solamente para el día de mañana con Dios, ¿no es cierto? Uno no siembra eh, viviendo el día a día, sino también para el futuro. La palabra dice que no tengo que afanarme hacia el futuro, a lo que pueda venir, ¿no es cierto?, sino confiar en Dios. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, el futuro es más llevadero, ¿no es cierto? Más dulce, ¿no es cierto? Porque la recompensa y la promesa de Dios es así. No significa que me tenga que afanar, ¿no es cierto? Y preocuparme y perder el sueño por las crisis que puedan venir. Ahí está, ¿no es cierto?, la fe, ¿no es cierto? Y la esperanza en Dios. Aquí veo que Conrado, levanta la mano. ¿Sí? Conrado, Sí, sí, Conrado, yo creo que una de las opciones que puedas tener es para saber las opiniones de los hermanos, que tú preguntes de manera personal qué opinan ellos con respecto a lo que tú has postulado, lo que estamos hablando con respecto a la vida en convivencia, a los valores. ¿Qué opinan ellos? ¿Cómo lo ven de manera personal estos principios que la Biblia nos enseña? Y así avanza y tenía una opinión, más que quedarse en vacíos de silencio, tienes una opinión directa. Lo preguntas personalmente a cada hermano. claro. Aquí veo que Eric levantó la mano. Bueno, comienzo con Eric. Sube la mano arriba. Hola, Eric. Hola, Conrado, ¿se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Nada, pues después de que tú preguntaste qué opiniones o qué podríamos agregar, me acordé de una cosita, dado que tú estás mencionando esto de que la construcción en la roca o en la arena es una construcción no temporal, sino a futuro. Es una construcción que demanda mucha responsabilidad. Y recuerdo al apóstol Pablo diciendo, no me acuerdo en qué carta, hablando de personas que construyen el cuerpo de Cristo con materiales buenos o materiales malos. Él dice gente que construye con hojarasca, eh, habla del, no me acuerdo en qué contexto está, pero habla de la piedra angular, que es Cristo y todo. Y él dice, yo como perito Claro, arquitecto, no me acuerdo las palabras textuales, pero dice, instalé buenos fundamentos en el cuerpo que estoy construyendo y cada quien va a dar prueba por fuego de los materiales que eligió para construir esto. claro, Y me tenía llamando la atención ese texto en la forma en la que él dice, soy perito arquitecto, como usando ese término perito como, yo no sé qué uso tiene legalmente, pero apelando a la excelencia de un arquitecto, no un arquitecto cualquiera, sino
no sé, quizás tú manejáis más ese término, pero Pablo se pone delante diciendo, soy responsable de los materiales que uso para construir este cuerpo que voy a edificar o la casa que voy a edificar. Y me hace juego con lo que tú dices de que esta construcción que se hace no es temporal, no es para 2 años, 5 años o cuando yo muera, sino es una construcción que tiene que perdurar hacia el futuro, como dice Pablo, para ser pasada por fuego, que idealmente el material que uno elija sea capaz de sostenerse en el fuego y como lo dice Jesús, sea capaz de sostenerse en la lluvia. Jesús mismo pone que Claro, el plan no es construir, sino que sea una construcción decente y más que decente, con excelencia. Como dice Pablo, yo soy perito arquitecto de esto. No sé si está bien usado el término, pero me imagino que él dice, cuidé con diligencia lo que estoy construyendo, me dediqué a construirlo, como decís tú, a sembrar, a cosechar, y edifiqué en este aspecto no parando cualquier cosa en cualquier terreno, sino que aseguré que esto que construí es perdurable y Dios me pase cuenta por lo que yo estoy construyendo. Creo que de eso habla, no me acuerdo en qué libro, pero dice, cada quien va a dar cuenta de con qué construyó. claro. Buen texto. No me acordaba de ese texto y está súper bueno, Eric, gracias. Y claro, perito, bueno, perito se refiere a algo así como alguien que investiga, eh, porque se aplica como el perito forense, ¿no es cierto? Que va a ver, que va a analizar un asunto. Con Robes, Primera de Y Corintios 3:10. ya, si lo puedes leer, por favor. ¿Lo tendrás por ahí? ¿Te lo leo yo? Sí, por favor. Déjame buscarlo. Primera de Corintios 3, solo para contextualizar. Me está abriendo la Biblia. Primera de Corintios, muy rapidito, no me demoro mucho. Primera de Corintios 3:10. Dice Pablo, eh, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, quien es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifique oro o plata, piedras preciosas, madera, paja o hojarasca, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego va a ser revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Si permaneciera la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida. Entonces me recuerda que este texto de los 2 cimientos, Jesús también dice que una cosa es edificar y otra cosa es que resista a la lluvia y las tormentas. Claro, perfecto. Y va aplicado lo mismo, porque quizás lo que uno siembra, uno no va a ver las consecuencias ahora, sino va a ver las consecuencias en el futuro. Entonces, la palabra va a eso, enfocado a que preocupémonos de que nuestro cimiento, nuestra forma de vivir sea bajo la voluntad de Dios, porque no se va a notar ahora, se va a notar cuando vengan los problemas, cuando nos tengamos que ver confrontados, ¿no es cierto? Y nuestra forma de actuar va a demostrar cómo ha sido nuestra vida, qué tanto nos hemos preocupado de vivir bajo la voluntad de Dios. Así que gracias, Eri, perfecto y excelente el texto, está muy bien conectado con lo que estamos hablando. Así que eso, importante que no, y va, mucha, con mayor razón respalda el cuento de los tres chanchitos. Así que muchas gracias, Eri, muy buen texto. Y eh, vamos a ver, vamos a elegir por lista. Tenemos acá Álvaro. ¿Qué opinas tú de la palabra? Vamos a pedir la palabra a Álvaro, nuestro panelista. Bien, precisa todo lo que estamos viviendo y es como un desafío grande a lo que tenemos que hacer ahora, Perfecto, claro, como, como que no podemos lanzarnos a hacer algo ahora si no tomamos en cuenta todas estas cosas.
Claro. No llegar y proyectarse en el futuro creyendo que todo va a salir bien y no nos hemos preocupado cómo es nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, cómo estamos con Dios principalmente. Claro. Y es un Y es- desafío que Dios nos pone. Sí, pues, sí es. ¿Sí? ¿A quién más tenemos por ahí? Gracias, Álvaro. Josimar, la segunda de la lista, la tercera de la lista. Josimar, nuestra otra panelista, ¿qué le parece lo que estamos hablando ahora? ¿Qué nos puedes aportar o qué nos puede complementar? ¿Qué nos puedes opinar? Bueno, creo que hay que continuar. Creo que el aprendizaje y el crecimiento, tanto espiritual como personal, debe ser constante y esa debería de ser la premisa. Todos los días seguir trabajando en ello de forma de que mejoremos como personas, de mejorar cómo nos relacionamos con los demás, sobre todo con los hermanos, con nuestros hermanos en Cristo, que somos una familia, como decía la Eve, somos la familia que Dios escogió para nosotros. Y en ese amor y en esa humildad y armonía, apoyarnos en el crecimiento de cada uno de forma individual, así como también en lo grupal, para Claro, que crezcamos todos en amor, en mansedumbre, en amonestación. claro. Así es. Importante ser constante en nuestra forma de cómo nos vemos nosotros mismos. Examinarnos siempre a nosotros mismos. Muchas gracias, Josimar. ¿Quién más está por ahí en la línea? Evelyn. Eve. Vi un mensaje ahí de la Eve que puso en el chat también, lo estaba leyendo. Si estás por ahí, ¿estás por ahí, Eve? La 9 me tiene jugando con ella. Bueno, pero aquí me puso algo. Que estamos jugando a la pelota con Rao y se pone a gritar aquí conmigo. Pero sí puse algo Sí, aquí sí lo va a volar. en el. Claro nomás. Sí, dice, en lo personal, como tú dices, a reflexionar todos. Es importante que lo que has mencionado, es importante lo que has mencionado y lo tomo para seguir creciendo en la voluntad de Yahweh. A crecer en amor, uy, se me bloqueó la pantalla. A crecer en amor y humildad. Cariños a todos, ustedes son la familia que Dios quiso que tuviésemos, así que esforzarse para que haga visible en nosotros el actuar en base a la palabra. O en otras palabras, que podamos mostrar los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? De nada sirve tener árboles frutales si de ese árbol no nace el fruto que nosotros queremos que crezca. No podemos ser solo hoja, tenemos que también tener el fruto, que es lo más importante, ¿no es cierto? Gracias, Eve. ¿Quién más tenemos por ahí? Linda. Linda, ¿se está por ahí? Sí, acá estoy. Hola, Linda. ¿Nos puedes comentar? ¿Nos puedes dar también tu apreciación sobre lo que estamos hablando? Con respecto al tema que se estaba mencionando, siento que la empatía y el amor por el prójimo es lo primordial. No Claro, ser solamente yo mirarme frente a todos, sino que ver que hay personas que están mal en comparación a como uno de repente uno dice, ¿por qué no sé, no tengo más? ¿O por qué no se concretan mis proyectos? Pero tenemos que mirar más allá, primero a lo espiritual, porque por ahí parte el crecimiento. Y si así, queremos ser salvos por Jesucristo, necesitamos también
hacer crecer los valores que Él nos pide como personas. Y en lo personal cuesta harto, porque uno primero es como más terrenal y se mira como muy, ¿cómo se dice? Como muy carnal o ve como mucho la apariencia en cuanto a uno. Pero es Claro, cosa que uno vaya de a poco asimilando a medida que uno igual va fomentando su lectura y buscando a Cristo. Por ejemplo, yo igual veo hasta películas de Cristo, pero de ahí uno va como sacando ideas de lo que uno puede ir aprendiendo en base a uno o en base a otras personas, pues buscar un referente. Pero cuesta, sí. Y sí, cuando no te codeas así como tan seguido con hermanos o hermanas que piensen la misma visión, pues. claro. Pero igual es bonita la palabra que tú instas, igual la empatía y el amor por el prójimo para uno ser salvo, pues, ser mejor persona. Y Claro, predicar el amor. así es. Perfecto. Gracias, Linda. Y sí, Gracias, Juan Juan. sí, mencionaste algo que siento que tenía que haberle puesto más énfasis, que es el amor al prójimo. Lo nombré así, pero podría, se podría aquí hacer largas prédicas sobre el amor del prójimo, porque es algo que, es lo esencial en la vida en comunidad. Entonces, importante y gracias por mencionarlo también, Linda, el tema del amor al prójimo, la empatía, la generosidad, el ponerme en el lugar del otro, sacrificar, como decía yo, pues sacrificar nuestro tiempo, nuestro fruto, ¿no es cierto? Nuestra saciedad, nuestros sueños, ¿no es cierto? Nuestro descanso, por amor al otro. Pues. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro descanso por ayudar a nuestro hermano? ¿No es cierto? Porque nos cuesta, po, nos cuesta. Cristo, ¿no es cierto? Se entregó por completo por salvar a la humanidad. ¿Qué más nos queda a nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué más nos queda a nosotros? No somos nada, por más que lo hagamos todo. Aún así, como dice la palabra, somos siervos inútiles, porque no es suficiente, porque Cristo lo hizo todo, absolutamente todo. Entonces, importante lo que dice Linda, porque a esto hay que ponerle mucho énfasis y que se predique siempre, el amor del prójimo. Si tuviera que predicar la otra semana, volvería a predicar esto mismo bien enfocado en el amor del prójimo, porque independiente de lo que vayamos a hacer en el futuro, todo hijo de Dios tiene que meditar y preocuparse de amar al prójimo. Bueno, aquí Eric me manda un mensaje, me dice, me quedé pensando en eso. Uno siempre ve ese texto como diciendo que construimos nuestra casa en la roca o en la arena, quizás pensando en nuestra vida personal. Pero esa frase dice, la salvación es personal. Pero lo curioso es que una casa o un hogar no es algo donde vive un solo hombre. Se construye para más personas, para que lleguen más personas después de refugiarse a una casa. Por eso, claro, cobra sentido la relación al prójimo. Exacto. Importante entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a ayudar a personas que no conocemos? Como dice Lerio, ayudar a más personas. Porque no es un proyecto personal, ultra personalísimo, sino un proyecto en comunidad y personas, ayudar cuando estemos allá, estar dispuestos a ayudar a las personas que estén allá, personas que no conocemos. Muchas gracias, Eric, también por tu comentario. Bueno, y para finalizar, Víctor, que estás por ahí, para finalizar y rematar el culto del día de hoy, te cedo la palabra, por favor. ¿Está o no está el Víctor? A lo mejor no está. No, parece que se nos fue. No, se nos fue el Víctor. Ya. Bueno, vamos a finalizar entonces. Creo que ya estamos en la hora para poder terminar. Invito a todos a buscar de Dios día a día, ¿no es cierto? En la oración, en la comunión, en la palabra.
¿Ya? ¿Vamos a orar? Claro, a lo mejor se le fue la señal. Sí, puede ser. Ya. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos edifica, nos desafía, y te pedimos que bendiga a cada uno de los que están presentes en este momento. Gracias por todos aquellos que compartieron, que opinaron, que comentaron. Yo espero e invito a nuestros hermanos a que puedan reflexionar este mensaje que tú nos dejas en tu palabra. Gracias porque podemos escudriñarla libremente, sin impedimento. Podemos adquirir la palabra, la Biblia, y tenerla en distintas plataformas, Dios. Gracias porque nos facilita adquirir el conocimiento pleno que tú nos entregaste a través de esa escritura. Gracias y bendice esta semana que se nos viene, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades que debamos cumplir, y bendice nuestros sueños, bendice nuestro descanso en nuestro hogar, ¿no es cierto? Sabemos que el enemigo de alguna u otra manera busca atacarnos, eh, incluso en nuestros sueños. Protégenos, cuídanos en nuestro hogar, en nuestra familia, de toda mala intención humana y demoníaca. En tu nombre, Padre. Amén. Bueno, muchas gracias, bendiciones, nos vemos. Chaito. Bendiciones. Bendiciones, Chao, chao. chao. Adiós.